Ya. ¿Qué es un equilibrio? Primero vamos a entender lo que es equilibrio. Nosotros en física habíamos visto que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando las fuerzas que gobiernan en un cuerpo, esto tienden a ser constante, ¿no? O sea, un valor que no va a variar y por lo tanto, en algunas circunstancias se considera cero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equilibrio, significa que no va a haber una reacción adicional. Todo va a estar compensado, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo voy a tener un grupo de sustancias químicas, un grupo que son los reactivos y otro grupo que son los productos. Voy a considerar un reactivo A más un reactivo B y esto me va a generar unos productos, el producto C más el producto D. Pueden ver más todavía, ¿no? O puede que quizás sea un solo producto. Pero lo importante es que haya una reacción química, ¿ya? Entonces sabemos que estos son los reactivos y estos son los productos. ¿Cuándo se considera una reacción química en equilibrio? En equilibrio significa que las componentes del primer extremo, las mismas reacciones que van a ejercer en ella, va a ser lo mismo que va a generar en las reacciones de los productos. Entonces, eso se considera una reacción química. También se considera en equilibrio cuando yo tengo un proceso, ¿no? Un proceso inicial. Vamos a ponerle un proceso inicial. Y este proceso inicial va a generar un punto de llegada. Este punto de llegada va a ser el punto final. Entonces, inicial parte, ¿no? Un proceso y llega hasta el punto final. Y del punto final vamos a tener una reacción por parte de los productos. Entonces, esto va a ejercer una reacción que va a retornar a la fase inicial, tal como comenzó. Esto se llama también un proceso reversible. Es un proceso reversible. Entonces, quiere decir, cuando tenemos un inicio y llega a un final, y este recíprocamente, y parte justo de lo que es el punto inicial, estamos, ¿no? Que el proceso es reversible, ¿no? Por lo tanto, la reacción química, ¿qué debería ser? Estar en equilibrio, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que va desde un inicio, ¿no? Desde un inicio hasta un final que representa los productos y luego de los productos finales va a retroceder hacia la parte inicial. O sea, quiere decir que va a llegar, ¿no? Desde los productos hasta un extremo inicial. Esto se va a llamar una reacción química en equilibrio. ¿Ya, chicos? Esta es una reacción química en equilibrio. ¿Ya? Entonces, para que exista esta faceta, necesitamos de muchos parámetros. Entre ellos, ¿qué tenemos? Las concentraciones. Las concentraciones. Tenemos las presiones y tenemos la temperatura. Esos son los parámetros que nos permiten dar un estudio a una reacción química en equilibrio. Estos parámetros
por ejemplo, tenemos las concentraciones. Cuando nosotros tenemos una cantidad de los ingredientes que corresponden a las sustancias que participan en una reacción, entonces a cada una de ellas se le va a denominar como concentraciones. O sea, quiere decir que si hay una variación de concentraciones en los reactivos, entonces en los productos también va a haber una variación, porque la ecuación química va a tender en equilibrio. De igual manera, si hay una variación en los productos, hace de que la faceta inicial, que son los reactivos, ellos también va a haber unos cambios, va a subir unos cambios que es consecuencia de la variación de los productos. Esto se lleva a cabo, por ejemplo, en el campo de las industrias, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay casos donde existen turbinas, existen, por ejemplo, otros mecanismos como son hornos, o simplemente reactores, que son unos recipientes cerrados. Y ahí se lleva a cabo la reacción química porque se va a mezclar estos productos. Entonces, esto va a conllevar que va a haber un equilibrio, va a generar. Entonces, hay a veces que en una industria hay un desequilibrio, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, ¿no? Si tenemos, a ver, la elaboración del azúcar, vamos a suponer, la elaboración del azúcar. El azúcar está compuesta por sacarosa, que es el jugo de la caña. Cuando existe una disminución, ¿no?, en las concentraciones de glucosa, entonces los químicos hacen de que cambien las concentraciones. Por ejemplo, las concentraciones de los aditivos, o sea, le aumentan de aditivo o simplemente le quitan. ¿Eso para qué? Para que las concentraciones tengan una buena respuesta. Eso es el nivel de concentración, o sea, se refiere a las sustancias. Cuando hablo de presiones, muchas veces hay reactores, ¿no? Hay reactores que necesitamos elevar la cantidad de trabajo que pueda generar. Entonces, si queremos elevar la cantidad de trabajo, necesito aumentar la presión, sea en los productos como en los reactivos. O quizás le pueda aumentar la temperatura al mismo reactor. Al aumentar la temperatura al mismo reactor, eso hace de que tanto los productos como los reactivos también cambien. Para ello vamos a evaluar, ¿no? Vamos a evaluar en el siguiente proceso que ustedes tienen que tomarle una captura para poder borrar. ¿Ya, chicos? A ver si le tomo una captura. Ya, tenemos la reacción química. Cualquier elemento químico, ¿ya? En los problemas de este tema de equilibrio químico, puede haber dos opciones. O te dan el problema para que tú puedas elaborar tu propia reacción química, o a veces en los problemas te dan la misma reacción. Pero si te dan la misma reacción o tú generas la reacción química, el primer paso que tú debes realizar es, ¿qué cosa? Tienes que balancear la ecuación química, balanceala. O sea, de tal manera que acá vas a tener un valor A minúscula, acá un B minúscula, acá un C minúscula y acá un D minúscula, ¿ya? A este le vamos a poner D mayúscula, ¿ya, chicos? Para poder identificar. Ahí está. Listo. Una vez que tú logres ya identificar lo que representan los coeficientes, ¿no? O el balanceo de reacción química, que tú puedes aplicar cualquier método. Puede ser por tanteo, por método algebraico, o si no, por el método redox, que también es de mayor uso, ¿no? Cualquiera de ellos tú puedes utilizar. Para eso, vamos a analizar a nivel de concentraciones. A ver, vamos a hablar de a nivel de concentraciones.
analicemos a nivel de concentraciones. Cada sustancia tiene un nivel de concentración, o sea, una molaridad, ¿ya? Vamos a poner acá paréntesis, una molaridad. O sea, quiere decir que las concentraciones tienen que darme en mol por litros. Litros o también mililitros, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, analicemos. Si las concentraciones, ojo, ya sabemos que esto se llama reactivos y esto se llama productos. Si las concentraciones le aumentamos a esta sustancia, si a esta sustancia le aumentamos el nivel de concentración, entonces quiere decir que nuestra reacción química va a ir desde la izquierda hacia la derecha. O sea, va a tomar esta situación. O sea, mejor dicho, cuando aumento la concentración, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Inicial, final. Nuestro proceso va a ir así. Ahí está. Así va a ser nuestro proceso. Cuando aumentamos las concentraciones en los reactivos, entonces quiere decir que al aumentar, la reacción química va a ir desde la izquierda hacia la derecha. Así va a ser la trayectoria de la reacción química. Ya, por lo tanto, voy a utilizar este sentido, ¿no es cierto? Este sentido de la ecuación química. O si a esta concentración, en lugar de aumentarle, ¿ya? En lugar de aumentarle, yo bajo el nivel de concentración, entonces la reacción química va a ir desde la derecha hacia la izquierda, o sea, va a tomar esto. Y sería en la parte superior, la pesita de arriba. Entonces, conclusión. Si aumentamos la reacción química, las concentraciones, mi reacción va a ir de izquierda a derecha. Pero si yo bajo el nivel de concentración, mi reacción química va a ir de la derecha hacia la izquierda. O sea, resumiendo, si aumentamos, la reacción química va a ir de izquierda a derecha. Pero si disminuimos, la reacción química va a ir de derecha a izquierda. ¿Ok, chicos? Estos son los códigos para poder identificar cómo es la reacción química si aumentamos o disminuimos la relación de concentración. Ahora, si yo hago la concentración en los productos, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que mi sustancia no anda muy bien en mi proceso y yo requiero aumentar el nivel de concentración en los productos. Entonces, al aumentar el nivel de concentración en los productos, entonces mi reacción química va a ir de la derecha hacia la izquierda. De la derecha hacia la izquierda. O sea, va a tomar esto. No, esto va a tomar esa dirección. O si yo bajo la concentración de los productos, entonces la reacción química va a ir desde la izquierda hacia la derecha. De esa manera, estoy yo analizando cómo es el sentido de reacciones químicas cuando varío el nivel de concentración, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque a un reactor o le puedo quitar o le puedo aumentar. Por ejemplo, hablemos del azúcar, la elaboración del azúcar. Si yo veo que mi concentración del azúcar está demasiado diluida, entonces le tengo que extraer grandes cantidades de agua para que la concentración aumente. Ese es el tema de las concentraciones. Es casi parecido, es como por ejemplo, ¿no? Si su mamá está cocinando en una olla, nuestra olla sería el reactor, ¿no? El reactor. Entonces, si yo veo que, o en la cocina, ¿no? Se ha pasado el nivel de sal, ¿no es cierto? Se ha pasado el nivel de sal. Entonces, quiere decir que los alimentos van a salir salados. Entonces, ¿qué significa? Que el nivel de concentración hay que extraer, ¿no? Hay que extraer, ¿no? O hay que suministrar la cantidad de agua o extraer la cantidad de sal. Entonces, ese tipo de concentraciones
en química se habla, sobre todo en las empresas industriales, se habla para tratar de que todo el proceso que se lleva a cabo esté en condiciones óptimas. ¿Ya, chicos? Entonces, esto vienen a ser las concentraciones. Chicos, ¿alguna pregunta? No. Todo claro. Bien. Idénticamente, es parecido a las presiones y a la temperatura. A la temperatura, ¿no? Es lo mismo, pero eso lo vamos a detallar cuando ya estemos en nuestros problemas. Cuando hablemos de problemas, ahí sí tenemos que detallar ya de una manera íntima, ¿no? ¿Qué es lo que qué sucede en una reacción química cuando lo sometemos a grandes presiones o baja cantidad de presiones o la variación de temperatura? Eso también va a considerarse en los problemas que todo se relacione al equilibrio químico. ¿Sí, chicos? Ahora vamos a hablar del coeficiente de concentración. Coeficiente de concentración. Ahí está. El coeficiente de concentración le vamos a llamar el Kc. Este sería el Kc, el coeficiente de concentración. Chicos, por favor, atentos. ¿Cómo puedo calcular el coeficiente de la concentración? Hay muchos alumnos que me dicen que yo le dé una fórmula para poder aplicarlas, pero yo te digo que no es necesario la fórmula. Eso depende de las circunstancias que se dan en la reacción química, ¿no? Y eso se debe a que puede haber una cantidad indeterminada de reactores o productos. Entonces, todo ello no hay una fórmula, pero sí te digo que para calcular el Kc, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Las concentraciones de los productos. Las concentraciones de los productos. ¿Cuáles son los productos? Sería la sustancia C y la sustancia D. Si yo hablo por la sustancia C, entonces yo digo C va a multiplicarse con D. Pero la única diferencia es que los coeficientes van a actuar como exponentes. O sea, el C va a ser como exponente y el D va a ser también como exponente. Ahí está. Esto sería lo que se refiere a las concentraciones de los productos. Y en cuanto a los reactivos, no sería en el denominador. O sea, en este caso, la concentración en A con B, lo mismo como los productos, los coeficientes van a actuar como exponentes. O sea, quiere decir, sería aquí el A y acá sería el B. De esa manera yo voy a calcular mi Kc. Por si al caso, el Kc es adimensional. Es adimensional. Ya, chicos, el Kc es adimensional. No tiene una unidad química, no tiene. Es adimensional. Es el Kc, se puede convertir en función de sus concentraciones, pero también se puede calcular en función de sus presiones. Por ejemplo, cuando nosotros mezclamos dos sustancias, muchas veces estas sustancias se encuentran a diferentes presiones, ¿no? Por ejemplo, una tubería donde ingresa hidrógeno se encuentra a una presión. Se va a mezclar con otra tubería que sea de oxígeno y también está a otra presión. Ambos se juntan y existen dos presiones diferentes que se van a chocar entre sí. O sea, quiere decir que si yo quiero calcular el Kc, en función de sus presiones, puedo calcular la presión de C con respecto al coeficiente C por
la presión en D con respecto al exponente D sobre la presión de A con respecto al exponente A minúscula, y la presión de B va a ser con respecto al exponente B, ¿no? Perdón, este sería el B. Listo. De esa manera yo puedo calcular el Kc. Cuando los dos se mezclan, por lo general esto, la mayor parte son gases, ¿ya? Son gases. Son gases como el hidrógeno, el mercurio, el neón, ¿no? También está el cloro, también puede ser, son gases, el bromo, el yodo, ¿no? También son sometidos a grandes presiones. Entonces, estos gases, si se trabaja en una reacción química, entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no? La ecuación universal de los gases. ¿Qué nos dice la ecuación universal de los gases? Entonces, nos dice que la presión multiplicado por el volumen es igual al R, que representa la constante universal de los gases. La constante universal de los gases. Pero ese valor R va a ser variable. Va a variar de acuerdo a las circunstancias del problema. O sea, quiere decir que en el problema, ahí le van a dar el valor, ¿ya? Entonces, esta R es constante, que es la universal de los gases. ¿Y eso por qué se hace diferente? Se hace diferente porque si la presión es a nivel atmósfera, el R toma un valor. Si es a nivel de milímetro de mercurio, también R toma otro valor. O quizás estén en función de sus bares, ¿no? Entonces quiere decir que también están a otra función. Pero les voy a dar una unidad. Son varias unidades, pero una de ellas, por ejemplo, por ejemplo, atmósfera por litros sobre, ¿no? Mol, grados, Kelvin. Esa sería la unidad de una de ellas, ¿no? Una de ellas, pero como le dije, en los problemas le van a dar esos valores. El R, que es la constante universal, multiplicado por N que representa los números de moles, por la temperatura. Esto es la ecuación de los gases, ¿no? Donde se utiliza estos parámetros. Presión, volumen, constante, universal, número de moles y la T de temperatura. La temperatura sí tiene que estar en grados Kelvin, sí o sí. Si en el problema te dan en grados centígrados, tú tienes que convertirlo a grados Kelvin. Es lo único que te queda como salida. ¿Ya, chicos? A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Nos quedan 3 minutos. Ya. A ver, chicos, una captura, por favor, para seguir explicando. Ahí nomás. Teníamos esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí está, ¿no es cierto? Hay un parámetro que se llama, esto se llama delta de n. ¿Qué cosa es delta de n? Esto viene a ser la variación de molaridad. Este es el delta de n. ¿Y cómo se calcula? Vas a sumar todos los productos, los n's de todos los productos, menos los n's de los reactivos. O sea, quiere decir, sumamos C más B menos A menos B. Ahí está. Eso también se calcula, ¿no? Como diferencia de parámetros. ¿Ya? Y esto se puede reemplazar a esto, ¿no? Al PB R NRT, pero para los valores que, como les digo, se van a dar según el problema. Chicos, se acaba el Zoom.
¿ya? Y volvemos a la 1, ¿ya? Por favor, todos exacto, hora 1 y punto, clavaditos, para comenzar con los problemas.